Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, un fuerte abrazo de bienvenida a esta comunidad de reflexión y crecimiento. Y para los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Su presencia aquí significa mucho para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que resuena profundamente en el corazón humano, un tema que es tan universal como complejo, el amor. Y no vamos a hablar de cualquier amor, no señor. Vamos a desentrañar esa esencia, esa fuerza motriz que impulsa a la humanidad, esa experiencia que nos transforma y nos define. Vamos a hablar de *** lo que el amor realmente pide ***. La frase que nos guiará en este viaje introspectivo es una que me tocó el alma, que me hizo pensar y repensar, ***, el amor que exige toda su existencia, no regalos, es lo que quiero ***. Una frase de Demet Özdemir, una actriz turca a la que admiro profundamente, no solo por su talento, sino también por la profundidad de sus pensamientos y su capacidad para expresar ideas complejas de forma tan sencilla y directa. Esta frase encapsula una idea poderosa, transformadora. Vamos a analizarla, a diseccionarla, a explorar qué se esconde detrás de esas palabras. ¿Por qué es el amor realmente una entidad que exige? ¿Y qué significa que no pida regalos, sino algo más profundo, algo diferente? Antes de sumergirnos, quiero recordarles que si este tipo de contenido les interesa, si les gusta este viaje de introspección y reflexión, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es una forma sencilla de apoyar este proyecto y de seguir cultivando juntos esta comunidad. Me ayudarían muchísimo. Empecemos. La frase es clara y contundente. El amor, según esta perspectiva exige ***. Y la primera pregunta que surge es, ¿qué significa que el amor exija? ¿Es el amor una fuerza demandante, un ser que nos pide algo a cambio de su presencia? ¿Es el amor un contrato con cláusulas ocultas? Yo creo que sí, en cierto sentido, el amor exige. El amor auténtico, el amor que nos transforma y nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos, ***, demanda ciertas condiciones ***. No pide un intercambio comercial, no dice, dame esto y te daré esto otro. No se trata de una transacción. Se trata de una experiencia, de una conexión profunda y significativa que, para florecer, requiere ciertos ingredientes. El amor no perdona la falsedad, la hipocresía, la simulación. No se alimenta de máscaras ni de medias verdades. Para amar, para ser verdaderamente amados, hay que mostrarse auténticos con nuestras luces y nuestras sombras. Hay que ser transparentes, vulnerables, capaces de mostrar nuestro verdadero yo, sin miedo al rechazo o al juicio. Y eso, damas y caballeros, es una exigencia, un reto, un salto al vacío. Requiere coraje, honestidad y la voluntad de ser vistos en nuestra totalidad. El amor exige vulnerabilidad ***. Implica abrir nuestro corazón, exponer nuestras heridas, compartir nuestros miedos y anhelos. Implica confiar en el otro lo suficiente como para despojarnos de las defensas que construimos para protegernos del mundo. La vulnerabilidad es el terreno fértil donde el amor puede echar raíces profundas y florecer en toda su magnificencia. El amor exige autenticidad ***. No podemos amar ni ser amados si estamos constantemente interpretando un papel, si pretendemos ser alguien que no somos. El amor verdadero celebra nuestra singularidad, nuestras peculiaridades, nuestras imperfecciones. Requiere que seamos fieles a nosotros mismos, que vivamos de acuerdo con nuestros valores y que nos mostremos al mundo tal como somos, sin filtros ni disfraces. El amor exige entrega total ***. No se puede amar a medias, con reservas. El amor verdadero implica comprometerse por completo con la relación, con la persona amada, con el proceso de crecimiento y conexión que se establece. Implica estar dispuestos a darlo todo, a invertir tiempo, energía, emociones y recursos en la construcción y el mantenimiento de la relación. El amor exige respeto ***. Respeto por la individualidad del otro, por sus sueños, sus aspiraciones, sus límites. Respeto por su tiempo, sus emociones, sus necesidades. Respeto que se manifiesta en la escucha activa, en la empatía, en la consideración, en la valoración de la persona amada.
El amor exige confianza Sin confianza el amor se marchita. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye una relación sólida y duradera. Implica creer en el otro, creer en su honestidad, creer en su compromiso, creer en su capacidad de amar. Requiere ser fieles a nuestra palabra, ser consistentes en nuestras acciones y demostrar, con hechos, que somos dignos de la confianza del otro. El amor exige comunicación La comunicación abierta, honesta y sincera es el puente que conecta dos almas. Implica expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, sin miedo al juicio y a la crítica. Implica escuchar activamente al otro tratando de comprender su perspectiva, incluso cuando no estamos de acuerdo. La comunicación es la herramienta que nos permite resolver conflictos, fortalecer la relación y mantener viva la conexión. Pero la frase continúa, y aquí es donde la reflexión se vuelve aún más profunda, el amor, no regalos es lo que quiero Aquí reside la clave, el quid de la cuestión. Aquí se encuentra la diferencia fundamental entre el amor superficial y el amor profundo, entre el amor que se contenta con las apariencias y el amor que busca la conexión del alma. El amor que se queda en la superficie, el amor que se conforma con las apariencias, ese sí que puede sentirse satisfecho con regalos. Con detalles materiales, con gestos efímeros que buscan impresionar. Ese amor se alimenta de la gratificación instantánea, de la validación externa, de la satisfacción del ego. Pero el amor verdadero, el que se preocupa por nuestra alma, el que busca una conexión más profunda, no necesita eso. No se mide en la posesión de objetos materiales. El amor verdadero no se mide en el valor de un objeto, en el precio de un ramo de flores, en la ostentación de un diamante, en la grandeza de un coche. No se mide en la frecuencia de los mensajes de texto o en la cantidad de me gusta en las redes sociales. No, el amor verdadero se mide en la atención que se le presta al otro, en el tiempo que se le dedica, en la escucha activa en la comprensión en la empatía en el apoyo incondicional en la capacidad de estar presentes en los momentos buenos y malos, en la capacidad de celebrar los éxitos del otro y consolarlo en sus fracasos. El amor que no pide regalos, sino que exige una conexión más profunda, es aquel que se centra en el ser y no en el tener. Es el amor que valora la presencia, la autenticidad, la vulnerabilidad, la dedicación, la lealtad, la sinceridad, el compromiso, el respeto, la confianza y la comunicación. Es el amor que busca la conexión del alma. ¿Qué es lo que el amor pide entonces? ¿Qué es lo que exige si no son regalos materiales, si no son gestos superficiales? Pues, lo que quiere es tu tiempo tu dedicación tu esfuerzo tu lealtad tu sinceridad Quiere que estés presente Que te preocupes Que te involucres Que luches por la relación Que te pongas en el lugar del otro Que lo entiendas incluso cuando no lo comprendes. Que lo aceptes con sus defectos y sus virtudes. Que lo apoyes en sus sueños y en sus miedos. Que seas su refugio, su confidente, su mejor amigo y su amante. Piensen en una relación romántica, por ejemplo. Imaginen a una persona que les llena de regalos, que les da todo lo material que desean, pero que nunca está presente, que no los escucha, que no se preocupa por sus sentimientos, que no los apoya en sus sueños, que no está disponible para ustedes cuando la necesitan, que los critica constantemente, que los menosprecia. ¿Es eso amor? Tal vez sea una muestra de cariño, de afecto, de interés, pero no es amor verdadero. No es el amor que exige toda su existencia. Es una transacción, un intercambio, un intento de compra. Y por otro lado, imaginen a alguien que no les regala nada material, pero que siempre está ahí, que los escucha, que los entiende, que celebra sus éxitos, que los consuela en sus fracasos, que los apoya incondicionalmente, que se preocupa por ustedes más que por sí mismo,
que les dedica su tiempo y su atención, que les ofrece su apoyo incondicional, que los acepta tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Ese, señoras y señores, es el amor que exige toda su existencia. Ese es el amor que importa. Ese es el amor que nutre el alma y que nos transforma. Este concepto, la idea de que el amor verdadero exige algo más profundo que regalos, no se limita a las relaciones románticas. Se extiende a todas las formas de amor, a todas las conexiones humanas significativas. El amor entre padres e hijos, el amor entre amigos, el amor por uno mismo, el amor por la vida, el amor por el prójimo, todos ellos exigen algo más que gestos superficiales. El amor entre padres e hijos ¿Qué exige? Exige paciencia comprensión dedicación educación guía ejemplo No exige regalos caros ni caprichos consentidos. Exige que los padres estén presentes en la vida de sus hijos, que les enseñen valores, que los apoyen en sus sueños, que les brinden un hogar seguro y lleno de amor, que les transmitan la confianza en sí mismos. Exige que los padres escuchen a sus hijos, que validen sus emociones, que les ofrezcan un espacio seguro para expresarse y para desarrollarse plenamente. Exige que los padres sean modelos a seguir, que vivan de acuerdo con los valores que quieren inculcar en sus hijos. Exige que los padres estén dispuestos a aprender de sus hijos y a crecer junto a ellos. El amor entre amigos ¿Qué exige? Exige lealtad confianza sinceridad apoyo risas lágrimas buenos y malos momentos No exige regalos costosos ni favores innecesarios. Exige estar ahí para el otro en las buenas y en las malas. Exige celebrar los éxitos del otro y consolarlo en sus fracasos. Exige ser un hombro para llorar y una mano para levantar. Exige la capacidad de perdonar, de comprender, de ser compasivos y de estar presentes en la vida del otro. Exige la honestidad brutal, la sinceridad sin tapujos, la capacidad de decir la verdad, aunque duela. El amor por uno mismo ¿Qué exige? Exige autocuidado autoaceptación autoestima respeto perdón No exige ser perfectos ni cumplir con las expectativas de nadie. Exige que nos aceptemos tal cual somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Exige que nos tratemos con amabilidad y compasión. Exige que nos perdonemos por nuestros errores y que aprendamos de ellos. Exige que nos demos permiso para ser felices, para disfrutar de la vida, para perseguir nuestros sueños. Exige que nos valoremos, que nos respetemos, que nos cuidemos física, emocional y mentalmente. Exige que nos demos tiempo para descansar, para reflexionar, para conectar con nuestro ser interior. El amor por la vida ¿Qué exige? Exige gratitud aprecio curiosidad esperanza optimismo acción Exige que nos maravillemos ante la belleza del mundo, que nos sintamos agradecidos por las experiencias que vivimos, que busquemos la aventura y la emoción, que nos permitamos soñar y que nos esforcemos por hacer del mundo un lugar mejor. Exige que afrontemos los desafíos con valentía y resiliencia, que aprendamos de nuestros errores y que nos mantengamos abiertos al aprendizaje y al crecimiento. El amor por el prójimo ¿Qué exige? Exige empatía compasión bondad generosidad servicio Exige que nos pongamos en el lugar del otro, que comprendamos sus necesidades, que nos preocupemos por su bienestar. Exige que seamos amables, compasivos y que estemos dispuestos a tender una mano a quienes lo necesitan.
Exige que practiquemos la tolerancia, que respetemos la diversidad y que nos esforcemos por crear un mundo más justo y equitativo. En definitiva, la frase de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor. Nos invita a dejar de lado las superficialidades, los regalos, las apariencias y a centrarnos en lo esencial. En lo que realmente importa. Nos invita a cuestionar nuestras propias expectativas, a examinar nuestras relaciones y a preguntarnos si estamos dando y recibiendo el tipo de amor que realmente nos nutre y nos transforma. El amor que exige toda su existencia, no regalos, exige autenticidad vulnerabilidad entrega presencia tiempo dedicación apoyo comprensión lealtad sinceridad empatía autocuidado autoaceptación respeto confianza comunicación gratitud bondad servicio Exige todo aquello que conforma una conexión profunda y significativa, una relación que trasciende lo material y se arraiga en lo más profundo del ser. El amor es una fuerza que nos impulsa a crecer, a evolucionar, a ser mejores personas. Es una fuerza que nos da la valentía de enfrentar nuestros miedos, de superar nuestros desafíos y de alcanzar nuestro máximo potencial. Es una fuerza que nos conecta con los demás y con el mundo que nos rodea. Es, en definitiva, la fuerza más poderosa del universo. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta que considero fundamental. ¿Qué significa para ustedes esta frase? ¿Qué exige el amor en sus vidas? ¿Han experimentado alguna vez ese amor que no se conforma con regalos, sino que busca algo más profundo? ¿Qué valores, actitudes y acciones consideran esenciales para que el amor florezca y perdure en sus relaciones? ¿Cómo han aprendido a amar y a ser amados? ¿Qué desafíos han enfrentado en el camino? ¿Qué estrategias han utilizado para superar esos obstáculos? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus reflexiones y aprender de sus experiencias. Sus perspectivas son valiosas y compartir sus vivencias puede inspirar a otros y enriquecer la conversación. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Es una forma sencilla de difundir este mensaje de amor y de reflexión. Y como les dije al principio, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así seguirán formando parte de esta comunidad y no se perderán ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio de reflexión y crecimiento. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado algo en que pensar. Espero que les haya inspirado a cuestionar sus propias ideas sobre el amor y a buscar conexiones más profundas y significativas en sus vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor, el verdadero amor, exige mucho más que rega. Exige el alma. Chao.